Y luego lo de la voz sí es muy curioso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una voz bastante peculiar. A mí no me gusta mucho mi voz, pero a mí Pepe Domingo me decía, y me emociona casi recordarlo, me decía, tú tienes una gran voz, Miguelito, tú tienes una gran voz. Y yo le decía, ¿seguro, Pepe? Digo, yo es que no me convence mucho. Dice, ¿tú sabes lo importante que es en la radio? Que cuando tú hables, todos los que te están escuchando sepan que estás hablando tú. ¿Y tú o tu entorno, qué pensáis de estar en una plataforma, por ejemplo, el tema Twitch o podcast y demás? ¿Cuáles son las opiniones que hay? Porque sé que al principio fue un poco controversial. ¿Tú percibes que ha cambiado mucho el ambiente entre futbolistas y periodistas? Muchísimo. Pero también hay que tener golpes de suerte en la vida. Yo siempre digo que cuando llega una oportunidad, tu mérito es estar en la pole position, que te elijan a ti, pero evidentemente si no hay movimiento, si no hay una necesidad, pues tú no cambias de empresa o mejoras, ¿no? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Me hace una ilusión increíble. Eres uno de mis grandes referentes de la radio, así que para mí es un orgullo que pases por aquí. Muchas gracias. Bueno, para mí también es una experiencia nueva. Ya me has explicado un poco cuál es tu idea. Y bueno, pues aquí estamos, preparados. ¿Has estado alguna vez en otro podcast o no? No solo he entrado en... bueno, ya sabes que los que somos un poco viejos en este sentido, pues un poco los canales que no son convencionales, no es que nos sentamos extraños, ¿no? Pero bueno, para nosotros también es un mundo nuevo y no, creo que es mi primera experiencia en este sentido. Bueno, pues hablaremos de esto, de fútbol y demás, pero parto siempre por una pregunta muy básica, que es que os defináis. ¿Quién es Miguel Ángel? Bueno, pues intento ser una buena persona, que creo que es un lema en la vida interesante, e intento ser un buen periodista, ¿no? Siempre ha sido mi vocación, siempre lo he tenido muy claro y me siento un absoluto privilegiado, ¿no? Creo que estoy en una gran empresa, que hago algo con lo que siempre soñaba y que me hace pasar muchos momentos felices, ¿no? Hace poco me preguntaba Paco González en Antena si era feliz, y le decía que para mí la felicidad completa no existe, pero que tengo la suerte de vivir muchos momentos felices, ¿no? Y mucho me los proporciona mi trabajo y la radio, ¿no? Así que en ese sentido creo que tengo mucha suerte. ¿Y tu vocación de siempre fue periodista deportivo o periodista en general y luego ya fuiste al mundo deportivo? Yo quería ser futbolista, ¿vale? Como muchos niños, ¿no? Porque antes se hacía mucha más calle que ahora. Sí. Y la verdad es que a mí me encantaba, pero aquello no había por dónde cogerlo. Yo era el lateral derecho suplente. O sea, imagínate, si ya el lateral derecho suele ser un poco el hueco que encuentran los que no están muy bien dotados técnicamente, pues yo encima era suplente, ¿no? Y me pillaba muchos berrinches cuando no jugaba, porque iba a todos los entrenamientos y mi madre, me acuerdo que cuando era pequeño, a lo mejor estaba en Benjamín o por ahí y llovía mucho, pues decía que no fuera al partido, ¿no? Pero esos eran los partidos en los que yo jugaba. Yo tengo ese recuerdo de los campos de tierra, ¿sí? Que salía como charquitos, ¿no? De dentro de la bota, ¿no? Por la lengüeta, por los cordones. Yo tengo ese recuerdo, esos días siempre iba. Y claro, algunos compañeros no se perdían el partido porque su madre a lo mejor, por temor a que se constipara, pues no acudía, y ahí estaba yo, ¿no? Pero bueno, tengo ese recuerdo de estar en la banda calentando eternamente y no salir, ¿no? Y luego, pues como esto me gustaba mucho, pues apareció la radio. Lo he pensado muchas veces. Yo creo que porque mi madre especialmente era una gran oyente de radio y siempre la tenía encendida en casa, y bueno, pues me empezaron a cautivar, a hechizar aquellas retransmisiones, especialmente de Héctor del Mar, ¿no? El que llamaba Nombre del Gol. Para los que sois más jóvenes a lo mejor os queda muy atrás. Era argentino, vino a España y él retransmitía los partidos en una época en la que no se veían, o era difícil, ¿no?, tener acceso a ver los partidos como ahora. Entonces eso te hacía, pues, imaginar muchas cosas y luego pues siempre recuerdo el estudiar o el pasar apuntes en mi habitación a limpio con la radio puesta, ¿no? Con García, con Paco, con Edu García.
a los que les he escuchado muchas horas. ¿Y cómo empezó? ¿Cuál fue la primera oportunidad que tuviste? ¿Por dónde empezaste? Bueno, pues yo siempre, como te digo, lo tenía claro. Empecé a hacer periodismo. Yo me acuerdo las primeras clases, ¿no? Cuando incluso a lo mejor había compañeros, empezabas a conocer gente que no tenía muy claro la sección a la que querían dedicarse, ¿no? Y me miraban un poco sorprendidos porque yo lo tenía clarísimo, ¿no? Yo a lo mejor intentaba, pues en mis ratos libres, escribir alguna crónica de algún partido que había visto, o sobre todo le prestaba mucha atención a la narración, ¿no? A los compañeros. Mi primera experiencia fue en Radio Las Águilas, que es una emisora de una asociación de vecinos en el barrio de Aluche, que tiene su sede pues encima del mercado de Las Águilas, de ahí su nombre. Y bueno, aquello fue absolutamente increíble. Le guardo un gran cariño a Benito López, que era su director, y hacíamos partidos de fútbol regional con un frío que no veas, porque claro, esto era el domingo por la mañana, una época en la que todavía trasnochábamos bastante más que ahora y a veces pues habías dormido poco o te habías acostado un poco perjudicado, y íbamos con unos walkie-talkies que conectábamos a la batería de los coches, ¿no? Yo en esa época no tenía coche, iba con algún compañero que lo tenía, o a lo mejor algún día mi padre me dejaba el suyo para que pudiera llevar el coche a un campo y pues lo aparcabas allí en un córner o en un sitio donde no molestabas al público, a los entrenadores, y apretando evidentemente el botoncito del walkie-talkie, pues cuando había un gol lo cantabas, ¿no? Y bueno, pues aquello me sirvió un poco para irme soltando, para ir practicando. Y luego recuerdo también un programa que había los lunes por la noche que entrábamos haciendo el resumen del partido que habías cubierto, ¿no? Y era, bueno, pues yo tengo ese recuerdo que sonaba el teléfono de tu casa, porque claro, antes no había móviles cuando empezábamos, y eran todavía de difícil acceso, no los tenía todo el mundo, y entonces te llamaban al teléfono de casa y lo cogías y ahí estabas haciendo tu crónica, ¿no? Tengo ese recuerdo en el teléfono en la cocina, cerrar la puerta, bueno, echar a mi madre y a mis hermanos y durante 4 o 5 minutos pues hacer esa crónica, ese resumen de ese partido. Sí, yo he escuchado a algún periodista también no recuerdo ahora mismo quién era para poder mencionarle, pero que contaba alguna anécdota de esto, ¿no? De que antes se informaba en la radio muy por teléfono y a lo mejor el gol había sido hace 10 minutos o hace 15, pero claro, era cuando pues se podía, que ahora no las facilidades que hay ahora, que es todo como mucho más en directo, claro. Y las notas y todo esto también como que todo era muchísimo más lento, o sea, eso es uno de los grandes cambios que entiendo que habrá sido de cuando empezaste ahora. Sí, claro, antes pues no sé, ahora hay apps de todo tipo en las que tienes estadísticas, claro, ¿no? En las que tienes pues yo qué sé, porcentajes de disparos a portería, mapas de donde ves de calor y todo mapas eso, ¿no? De calor donde ves por dónde ha entrado un equipo, por dónde ha penetrado más un futbolista, cuántos recortes ha hecho, cuántos balones ha recuperado. Era una locura. No, el análisis que hay ahora es increíble. ¿Y recuerdas tu primer partido así profesional? Mi primer partido profesional sí lo recuerdo. Bueno, después de Radio Las Águilas yo empecé a hacer partidos en la cadena SER, en el Carruselín, que llamaban, los domingos por la mañana. Vale. Pero bueno, después de llevar poco tiempo, un par de meses, yo hice un curso del IMF, entré en el Carruselín y ese verano conseguí acceder a la redacción de Marca para hacer prácticas. Te hablo del año 98. Y entonces me dicen que no podía compatibilizar, también había algo de rivalidad, ¿no? entre Marca y la cadena SER, aunque pues eran medios diferentes, ¿no? Porque todavía no existía Radio Marca y estamos hablando de un periódico y de una radio, ¿no? Pero en ese momento pues la empresa me dijo que no podía seguir haciendo partidos en la cadena SER mientras estuviera trabajando en Marca. Entonces, gracias a José Luis Poblador, un gran presentador también y un gran compañero que ha estado y que está en Onda Madrid, pues me surgió la posibilidad de hacer ese carruselín que hacía en la cadena SER en Onda Madrid, y bueno, pues ahí me fogué haciendo partidos de tercera, recuerdo ascensos del Getafe a segunda división, partidos de Leganés en Butarque y también de la Aldehuela en Fuenlabrada, ¿no? Que era donde más solía ir, y a la antigua Ciudad Deportiva a cubrir partidos del Real Madrid B y del Real Madrid C. Yo me acuerdo que Vicente del Bosque, que era entrenador en ese momento del primer equipo, después a lo mejor, imagínate, de venir de Zaragoza, por poner un ejemplo, jugaba el
el Real Madrid B en la antigua Ciudad Deportiva y Vicente del Bosque iba a ver el domingo por la mañana ese partido. Y estábamos 3 emisoras de radio en la cabina, estábamos Radio Getafe, creo que era, Onda Madrid y la cadena SER, y él tenía la deferencia en los descansos de entrar en la cabina y de a lo mejor atendernos a cada uno 2 o 3 minutos. Tú imagínate, el primer entrenador del Madrid en un programa cosas, local, claro, sin llamar a nadie. O sea, él, bueno, hay veces que decía, ya me metiste la semana pasada, esta no, bueno, pero a lo mejor 2 veces al mes o una vez al mes tenías al entrenador del Madrid en Madrid al tanto, comentando un poco pues, el partido del filial y el partido que dejó su equipo el día anterior, ¿no? Y el primer partido sí lo recuerdo, además de vez en cuando le vacilo, porque fue un partido en el Colegio Amorós, muy cerca de mi barrio. Bueno, yo soy de Carabanchel, pues en el Colegio Amorós. Creo que fue un Amorós Colmenar que hice con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga es compañero mío ahora en la cadena COPE, que presenta el partidazo el viernes con su Oser de Libertad y bueno, a que le tengo un gran cariño. Pues me acuerdo que él hizo de narrador en ese partido y yo hice de micrófono inalámbrico, ¿no? Que tirábamos una manguera, porque claro, todavía no existían los aparatos estos que tenemos ahora, ¿no? Los Quantum, los Pastega, que es la marca de los micrófonos inalámbricos que te permiten moverte sin estar conectado a un enchufe, a un cable, ¿no? Y sí, me acuerdo que allí creo que fue seguro, evidentemente, un partido del Amorós, creo que contra el Colmenar. Luego fui a cubrir la siguiente jornada un partido del Colmenar. Me acuerdo que fui a Colmenar Viejo y que por primera vez entré ahí en una cabina y me conecté, hostia, y ya, claro, un poco de nervio, porque claro, era la primera puesta en escena, sí. Pero bueno, te ayudó lo que hiciste también en los campos anteriores. Sí, mucho. Me ayudó mucho Radio Las Águilas y siempre la guardo con mucho cariño esa etapa. Me solté, aprendí mucho. Y solo tengo una pega de esa etapa que me da mucha rabia. A mí me gusta mucho la fotografía y guardo fotografías un poco de viajes, de etapas de mi vida, ¿no? De finales importantes que he cubierto. Y me da mucha rabia, se lo he dicho a Benito muchas veces, digo, es que no tienes alguna foto, no hay por ahí alguna foto en la que salga, ¿no? Y no, de momento no la he conseguido. Fíjate que yo te iba a preguntar antes si tenías alguna foto tuya en tu casa cuando cogías el teléfono ahí, esa también sería, sería mítica esa. Es que claro, ahora tenemos esa facilidad de hacer foto agarrando el móvil, pero antes no tengo de mi infancia, sí, de mis primeros viajes, pero hay fotografías de algunos momentos que considero muy importantes en mi vida que no la tengo y me da rabia. Pero bueno, mientras lo tenga aquí, exactamente, y lo no pasa nada. Ya lo disfrutas tú, tu propia galería. Hay un tema que me parece súper interesante en el tema de la radio, que a mí me ha pasado. Yo ahora mismo tengo 29 años y yo creo que os conozco desde que tengo uso de razón, ¿no? Y es quería hablar contigo vínculo emocional, si vosotros sentís ese vínculo emocional que tiene la gente con vosotros, sobre todo a través de la voz, porque ahora es mucho más fácil poneros cara, ¿no? Hay incluso podcast del Partidazo de la Copa, y yo lo veo todos los días, y se puede poner cara, pero anteriormente, pues yo es que recuerdo perfectamente decir, joder, pero Manolo Lama o Paco González, es que sí, sé perfectamente cuál es su voz, pero este tío ¿cómo será? ¿Cuál es su cara? Porque no tengo ni idea. Y en cambio ahora entiendo que la gente pues tendrá un vínculo incluso más fuerte porque ya pone cara o reconocerán muchísimo más, ¿no? ¿Esto cómo es el día a día vuestro? Bueno, a ver, lo primero que te tengo que decir es que a veces a lo mejor, sobre todo cuando yo cambié de Radio Marca por la COPE, ¿no? A lo mejor te comes un poco la cabeza, voy a ser capaz, voy a estar a la altura, esta gente es élite, con todos mis respetos, por supuesto, para mis amigos y compañeros de Radio Marca, porque allí también viví una gran etapa, ¿no? Pero sientes enseguida que no sé, que no hay un guión, que esto es pues un grupo de amigos sentados en un cine o en un bar, tomándose 3 cervezas y viendo un partido, y ¿no? Se nota muchísimo. Y no hay un guión, y tú, hombre, un poco, evidentemente, tienes que saber cuándo puedes intervenir, cuándo tienes que respetar una ronda informativa, el presentador, Manolo si está cantando un gol, pero tú cuando tienes algo que crees que aporta, pues lo sueltas y no pasa nada, ¿no? O sea, es un programa muy coral en el que tú te sientes enseguida como pez en el agua, ¿no? Y luego lo de la voz sí es muy curioso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una voz bastante peculiar. A mí no me gusta mucho mi voz, pero a mí Pepe Domingo me decía, y me emociona casi recordarlo, me cogía Pepe cuando salíamos así algún jueves y me decía, tú tienes una gran voz, Miguelito, tú tienes una gran voz. Y yo le decía,
seguro, Pepe. Digo, yo es que no me convence mucho. A mí me gustaría tener una voz a lo mejor un poco más grave, más fuerte, ¿no? Dice, ¿tú sabes lo importante que es en la radio? Que cuando tú hables, todos los que te están escuchando sepan que estás hablando tú. Eso es un valor muy importante en la radio. Dice, y tu voz es muy peculiar, es una voz que te identifica mucho y poco habitual, ¿no? Entonces yo le bromeaba y le decía, entonces cambiamos la voz, y me decía, no. Ese trato no lo aceptaba, ¿no? Pero sí lo noto porque evidentemente tenemos que ser conscientes de que nuestro programa lo escucha mucha gente, y a lo mejor me ha pasado de subirme en un taxi y de a lo mejor alguien no ponerme cara, pero después de 3 frases empezar a mirarte, ¿no? Levantar la vista un poco, mirarte por el retrovisor, y te das cuenta que te ha reconocido la voz. Y bueno, pues si es un poco echado para adelante, o simplemente te dice, perdona, tú eres Miguelito, tú eres Miguel Ángel Díaz de la COPE, ¿no? O que estás a lo mejor tomándote una cerveza con un amigo y que empiezas a notar cómo el que está a la espalda de tu amigo se empieza a girar. Girando. Y es la voz, claro, o sea, te reconoce por la voz, ¿no? Sí, justo iba a esto, porque entiendo que igual la cara no la tienen tan cogida, pero la voz, es que encima sois un grupo de personas que es que llevan mucho tiempo acompañando a la gente, entonces es que es como si fuese alguien súper familiar, evidentemente, la coges súper rápido. Sí, porque la radio yo creo que es algo que fideliza mucho, ¿no? O sea, hay mucha gente que está acostumbrada a escucharnos todos los fines de semana, y hay mensajes que llegan al programa que da voz Evia, antes Mansilla, ahora David Jiménez, y que realmente te emocionan porque te hacen sentir que formas parte de su vida, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, yo conozco gente que te dice, la hermana de mi expareja lo dice, ¿no? Dice, a mí no me interesa mucho el fútbol, pero me gusta escucharos mientras estoy haciendo cosas en casa, mientras estoy planchando, mientras estoy recogiendo, porque me entretenéis. Y eso yo creo que es algo también importante, ¿no? O sea, que a ti te guste el fútbol o no, tú escuches el programa, tiene un gran valor, ¿no? Porque mucha gente puede decir, pero tú, a ti que te interesa el Osasuna Villarreal, con todo mi respeto. Claro. Pero es que, no sé, a mí esto me está dando compañía, me está haciendo sentir bien, ¿no? Me hace pero porque yo pasármelo bien. Creo que al final la esencia que tenéis vosotros, que lo hacéis muy bien, que es justo de esto de lo que estamos hablando, que es que sea una charla de amigos. Entonces muchas veces el fútbol pasa a un segundo plano. Lo que te hace gracia de escucharos es, pues eso, los chistes que contáis, anécdotas o cosas que muchas veces tienen relación con el fútbol, otras veces no, porque habláis de cosas incluso hasta personales, y yo creo que eso es lo que más engancha, que al final pues te sientas parte de que estás con tus amigos viendo el fútbol. Y hay una cosa que a mí me ha encantado en los últimos años. Yo, como te he dicho, tengo 29 y yo... Qué joven eres. Bueno, ya lo empiezo a asumir y no me va gustando, ¿eh? Pero es verdad que yo nunca he sido muy de radio por la vida que he llevado y demás. Antes no estaba tan metida en mi vida, y con el paso del tiempo, estos últimos 2-3, me he enganchado, y te diría que gracias al Partidazo de la COPE, te lo digo sinceramente, porque yo viví en el extranjero un par de añitos, estuve en Australia, y un amigo siempre se ponía precisamente el podcast del día siguiente, y un día pues le dije, ¿qué estaré escuchando? Y tal, y el Partidazo son Juanma, tal, y digo, que tiene un programa, y estando tan lejos me hacía sentirme en casa, todos los días escuchar una horita y media de un programa que tal, y a partir de ahí, a mí ahora la radio me encanta, o sea, consumo un montón, voy con los cascos puestos de diferentes programas de cosas, porque es verdad que es un medio de comunicación que no había descubierto esa parte de cercanía que tiene, que por ejemplo la televisión no tiene, ¿sabes? Sí, a ver, yo es que la he escuchado toda mi vida, o sea, yo es que me levanto por la mañana y enciendo la radio, o sea, es que está permanentemente encendida en mi casa. Si estoy viendo la tele, pues obviamente la quito, pero es que el resto del día está encendida. Voy en el coche, la tengo encendida, o sea, estoy enganchado a ella todo el día. Me sorprende, por ejemplo, hace poco entrevistábamos a jugadores jóvenes como Lamine Yamal, como Casado, y nos decían que no tienen costumbre de escuchar la radio, ¿no? Que se informan de otras formas, a través de TikTok, no sé, nuevas plataformas. Sí, exacto, de plataformas, ¿no? Pero lo que es, ya no te sientas a escuchar la radio, ¿no? Pero la puedes escuchar de muchas formas. La puedes escuchar en un móvil, en un coche, en un altavoz que va dando vueltas por la casa. Hay 1000 formas. En la televisión también, pones la opción radio, o sea, la puedes escuchar de muchas formas. Por eso yo creo que es muy difícil enterar a la radio, ¿no? Porque yo creo que siempre va a estar ahí. En mi caso, por ejemplo, tengo un hijo de 12 años que, claro, su madre también es periodista, y entonces se lo hemos metido en vena, y le gusta escuchar la radio, ¿no? Y le gusta cuando vamos en el coche, por ejemplo, si no la tengo muy alta y le está
está escuchando algo que le interese, enseguida dice, papá, súbelo, o sea, porque le interesa, ¿no? Y yo creo que me da alegría también porque me da pena que las nuevas generaciones vayan escuchando o tengan menor consumo de radio cuando es un medio, bueno, yo es que no puedo ser objetivo, claro, pero tan cercano, tan directo y tan cálido. Tiene muchísima fuerza y de hecho, bueno, han surgido ahora un montón de nuevas plataformas como Twitch, esto de los podcasts y demás, y la radio sigue en sus números, yo creo que normales y corrientes. También se ha hecho muy bien que se ha actualizado muy rápido. Enseguida, vosotros también en el Partidazo tenéis un podcast, que luego en YouTube te retransmiten y eso es muy importante. Claro, a lo mejor es muy tarde acostarte hay gente que madruga mucho y no... Pero bueno, hay otras fórmulas de escucharlo. Cuando vas al trabajo, si sales de casa a las 6 de la mañana, pues oye, te pones el podcast y de camino al trabajo pues puedes llegar igual de informado que otro que a lo mejor ha trasnochado más y que ha escuchado el programa en directo. ¿Y tú o tu entorno, qué pensáis de estas nuevas plataformas? Por ejemplo, el tema Twitch o podcast y demás, que se ha puesto un poco también de moda, lo puso de moda yo creo que Luis Enrique, ¿no? En la selección. ¿Cuáles son las opiniones que hay? Porque sé que al principio fue un poco controversial, ahora parece como que está un poco más ya dado por hecho, ¿no? Que están ahí, son uno más y ya está. A ver, no es que nos pusiéramos de uñas al principio, pero claro, como todo en la vida, ¿no? Al principio temes o piensas que eso te puede quitar parte del pastel, claro, que puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, hasta que lo entiendes un poco, pues dices, ¿esto qué quiere decir? Que ahora vamos a tener que hacer esto en vez de esto, que va a desaparecer la radio, que vamos a perder audiencia. Bueno, yo creo que al final, cuanto más formas de consumir información o programas o entretenimiento, la sociedad se enriquece, ¿no? Yo no sé también si hay sitio para todos. Por ejemplo, yo no soy consumidor de programas de Twitch, pero por ejemplo, si mi peluquero en Carabanchel, que se llama Jesús, que tiene una peluquería que se llama Tu Aire, pues yo cuando voy allí, él siempre está viendo a Rubén Martín, ¿no? A mi compañero Rubén Martín lo pone todas las mañanas y cuando voy a cortarme el pelo, pues lo veo, ¿no? Y me fijo y realmente me llama un poco la atención, ¿no? O sea, digo, pero aquí hay alguien que... Obviamente, si tienen suscriptores y si tienen audiencia, pues eso va para adelante, está claro, ¿no? Y cada vez está más asentado y cada vez tiene más futuro, ¿no? Y a lo mejor dentro de unos años, pues también tenemos que... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es compatible las dos perfectísimamente, porque es que no es lo mismo siendo lo mismo. O sea, tú cuando escuchas el partidazo de la COPE, cuando es el pleno partido, buscas una cosa, ¿no? Un entretenimiento. Y por las mañanas con Rubén Martínez, quieres lo mismo que pasó en el partido y hablar de fútbol, pero también de otra forma. Él lo hace con tertulias o se pone Rubén ahí a insultar a la gente y tal. Y eso también engancha. Y además es un flujo de audiencia muy bueno, yo creo, entre ambas, porque Rubén todo el mundo le asocia con la COPE, realmente. Sí, entonces, al final, si Rubén tiene sus suscriptores ahí, lo que van a hacer es que cuando esté Rubén en la COPE y ya cuando deje Rubén también estar en la COPE, también llevárselos a la COPE y viceversa, porque también Rubén es conocido porque está en la COPE. Entonces, son dos mundos que yo creo que gestionados bien, pues son súper favorables para ambos. De hecho, yo juraría, no lo sé, habría que hablar con Rubén, pero entiendo que en la audiencia que tiene Rubén en Twitch seguramente sea mucho más joven que lo que pueda tener el partidazo. Y, joder, pues estás llegando a la gente joven que en el partidazo probablemente no hubieses llegado nunca, Sí, ¿sabes? Estás sembrando, tú tienes ahí una bolsa de seguidores o de gente que le interesa tu producto, ¿no? Y es evidente que lo vas arrastrando pues a otros medios donde puedes colaborar, ¿no? Y yo creo que sí, que también en las redes sociales, ¿no? Al principio, Totalmente. bueno, las redes sociales también te pueden un poco ayudar. Yo tampoco soy muy amigo de televisar mi vida o no sé, esto es muy respetable, ¿eh? No es crítica a nadie, ¿no? Pero a lo mejor de poner fotografías de tu hijo, o sea, yo soy un poco receloso a eso, pero sí entiendo que, oye, también tener tu número de seguidores también es positivo, ¿no? Obviamente para tu imagen y para tu prestigio incluso, ¿no? Pero yo la duda que tengo es esa de si... Porque claro, cada vez hay más gente que se dedica a esto, ¿no? Entonces no sé si hay pastel para todos. Y también me llama un poco la atención la forma de consumir, que a lo mejor es un poco parecida a la radio. Porque bueno, a lo mejor tú estás en el trabajo y, no sé, lo tienes ahí puesto y te puedes poner un auricular y puedes estar trabajando y escuchando un podcast a la vez, ¿no? O un Twitch, pero no sé, no creo que...
supongo que habrá poca gente que se siente en el sillón como vemos la televisión para consumir ese tipo de programas que al final pues es más o menos una tertulia, ¿no? Sí. Más o menos una tertulia y que a lo mejor no requiere que tú estés sentado en el sillón con atención, sino que puedes estar pues tipo radio haciendo otra cosa. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, a Rubén le escucho tanto los días y justo es eso. Pues yo lo tengo como... No de fondo, porque le estoy prestando atención, pero estoy haciendo una cosa principal primero, ¿sabes? Y bueno, es una forma de acompañar. Yo creo que la radio también tiene un poco de esto, ¿no? Que es el acompañar en tu rato libre. A lo mejor no estás al 100% en un momento de la conversación, pues estás cocinando, pero sí que tienes ahí el tema, ¿no? Veremos a ver. Yo creo que la radio es prácticamente imposible que caiga. O sea, me parece un medio de comunicación súper fuerte. Y bueno, no sé, yo creo que han pasado muchos cambios a lo largo de la vida con medio de comunicación y la televisión y la radio siempre han estado ahí y no creo que acabe ahora, la verdad. Pero bueno, quería hablar de una figura que ya han mencionado, que era Pepe Domingo, que la tenía ahí guardada. Necesito saber y entender, a ver si tú me lo sabes transmitir, por qué era tan grande, por qué la gente le quería tanto, qué es lo que os transmitía, qué os enseñaba, que me hubiese encantado tener esta idea del podcast hace un tiempo atrás para haber tenido la oportunidad de entrevistarle y que me lo contase él, pero como habláis todo el mundo también de él, pues era una pregunta que tenía reservada. Es difícil, ¿no? Es difícil contártelo, o voy a ver si soy capaz, pero para mí era un poco el alma de la redacción. O sea, yo le echo mucho de menos y creo que todos le echamos de menos, ¿no? Porque te sorprendía un poco la capacidad que tenía de aunar a todo el mundo, de estar pendiente de todo y de, pese a ser el más veterano, el más mayor, pues ser un poco también el alma de la fiesta, ¿no? O sea, para él el trabajo tenía solo una cuota de importancia, ¿no? Pero había que saber vivir, había que disfrutar. Pepe estaba montando comidas y fiestas cada 2x3 y luego pues yo creo que la enseñanza que a mí me ha dejado sobre todo es eso, ¿no? Es que hay que saber divertirse, que hay que saber divertirse en la vida y que hay que disfrutar de cada momento, ¿no? Pero él era tímido en el fondo porque hasta que cogía un poco de confianza contigo casi te imponía, ¿no? Acercarte a donde Pepe estaba sentado y decirle cualquier cosa acojonaba un poco, ¿no? Hasta que ya pues algún día veías que te regalaba una sonrisa o que te miraba con cariño, ¿no? O que te hacía alguna confesión como esa que te decía anteriormente de mi voz, ¿no? Pero ya te digo que es que era un poco el jefe, o sea, era un poco el padre de todos, ¿no? Era un poco una persona que entraba a la redacción y que ya solo verle allí sentado, pues alucinaban, ¿no? Decían, madre mía, pero ¿cómo puedo estar aquí? O meterte en un estudio. Yo reconozco que a veces me ponía nervioso. O sea, me ponía nervioso incluso... Porque estuviera él. Sí. A veces yo cuando... Hoy día ya cada vez entramos menos desde el estudio, porque ya con los aparatos estos que tenemos, pues ya entras de cualquier sitio con buen sonido y es como si estuvieras... Suenas como si estuvieras en el estudio. A lo mejor estás pues en un coche o estás en tu casa o en la calle o lo que sea, ¿no? Pero entrar en ese estudio principal de tiempo de juego y sentarte al lado de Pepe ahí con sus papeles, que a lo mejor te decía, luego te voy a tirar una pared de esta publi, tal, y no sé, cualquiera, y a lo mejor intervenir o hacer radio con él, ¿no? O seguir las paredes que te tiraba para hacer ese bloque de publicidad. La verdad es que, no sé, subías la escalera y decías, joder, qué fuerte. Subías hasta emocionado. Sí, es una maravilla porque además os siento como todos habláis de que, joder, ha dejado una escuela increíble, ¿no? Que por supuesto ha cambiado, revolucionó la publicidad en la radio, de cómo lo hace, y es que te partes, o sea, es que es increíble y es que recuerdo, o sea, es que yo con mis amigos me hago bromas de cómo cantáis la publicidad por las cancioncitas estas que se inventaba él y demás. Es que se te queda dentro y no te das cuenta y... bueno, mi hijo alucina, o sea, mi hijo a veces hacemos retransmisiones en viajes largos de coña en el coche, porque claro, ¿cuánto queda? Pues imagínate, si te vas a Almería y hacemos retransmisiones a veces jugamos, o sea, contamos partidos del Madrid contra monos que salen
contra monos que salen en películas de dibujos animados. Y bueno, o sea, a mi hijo se le quedan, te hace bloques de publicidad de 2 minutos él hablando solo, de que lo tiene grabado, o sea, que lo tiene interiorizado, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo aquí me quito el sombrero con mis compañeros que han cogido ese legado de, entre comillas, sustituir a Pepe, porque Pepe es insustituible, pero claro, tenía que seguir habiendo publicidad en el programa. Y yo creo que aquí Paco fue muy inteligente, que poco a poco fue haciendo ese espacio del programa más coral, y al final, bueno, pues ahí están mis compañeros, no quiero dejarme a ninguno, ¿no? Pero pues ahí está Eric Frade, Germán Mansilla, Gemma Santos, haciendo Andrea Peláez, haciendo publicidades y haciéndolo muy bien, ¿no? De hecho, les han dado una antena de oro esta temporada. Y yo creo que de los 3 pilares de tiempo de juego de nuestra redacción, Lama, Paco y Pepe, yo creo que el más difícil de sustituir era Pepe. Y esto ha salido bastante bien. O sea, ser Pepe es imposible y el listón que ha puesto Pepe es inigualable e insuperable, ¿no? Pero creo que lo hemos solventado con creces y que tiene mucho mérito, ¿no? Tiene mucho mérito. Yo creo que es una apuesta muy inteligente el continuar haciendo como si él estuviese. Me parece increíble que todavía sigáis saludando con el hola, hola, ¿sí? Este tipo de cosas. Me parece que eso es un indicativo, primero, que os sale natural porque os ha calado de verdad y lo hacéis, que sigue molando aunque no esté el presente. Y luego la publicidad, pues eso, como si fuese la Masía, realmente seguís haciendo lo mismo y queda estupendo. O sea. Eso la verdad también me llama la atención. Yo sigo, cuando me dan el primer paso, sigo abriendo campo con Manolo, Paco, Pepe, hoy en de tiempo de juego. Sí. Y Paco al principio, los primeros meses después de fallecer, pues hacía esa carta o esa reflexión en la que le contaba algo a Pepe, que dejó de hacer. Pero sí, le sentimos muy, muy cercano, hay muchas alusiones a él y sigue formando parte de este programa y de este equipo, ¿no? Y bueno, yo es que no se me pasa por la cabeza dejar de saludar a Pepe cada vez que me dan paso, ¿no? No sé si hasta que esté en este grupo de trabajo, en esta emisora, yo creo que lo voy a seguir haciendo porque aparte, bueno, también hay cuñas grabadas de jugadores que antes se emiten antes de los partidos, ¿no? Para que escuchemos el partido de su equipo en tiempo de juego. Y bueno, pues ahí sigue apareciendo también el nombre de Pepe y ya te digo, lo sentimos muy cerca, ¿no? Lo sentimos muy cerca, sentimos que está ahí. Y bueno, pues yo no piso mucho el estudio, pero yo es que muchas veces sigo teniendo la impresión de que un día va a entrar Pepe y se va a volver a sentar a mi lado a hacer una cuña de publicidad. Qué bueno. Os acompaña, desde luego que de alguna forma u otra os acompaña y no lo hacéis notar, ¿eh? Que también te lo digo que a mí me pasa. ¿Hay alguna otra persona así? Igual la referencia de Pepe es muy grande, pero para ti en tu camino, ¿algún referente que también tengas aparte del que te haya marcado y que yo a lo mejor no conozca o algo así? Bueno, a ver, yo al principio quería ser narrador. Como te he dicho, yo pues hacía partidos de tercera, de segunda B, de segunda, pero me gustaba ser narrador. Luego entré en el periódico, estuve 3 años en la redacción de Marca y luego ya nació Radio Marca, a mí me propusieron irme a hacer radio y yo por supuesto les dije que sí porque yo prefería hacer la información del Madrid que estaba haciendo en ese momento del Atleti o del Rayo en la radio que no en el periódico, ¿no? Lo tenía claro. Bueno, a ver, evidentemente, pues cuando yo empezaba a narrar, pues quería ser Manolo Lama, y ahora es mi compañero, ¿no? Pero luego por circunstancias de la vida, pues me hice reportero, ¿no? Porque llegó Raúl Varela a Radio Marca y Paco García Caridad me dijo que si quería hacer la información, a ser el reportero que cubría los entrenamientos y luego el inalámbrico, ¿no? Es evidente que a mí Lama me ha cambiado la vida porque él fue el que me llevó de Radio Marca a la COPE, ¿no? Y yo, espera. Sí, nada, tranquilo. Hombre, desde luego que el Lama te ha cambiado la vida a ti y no lo ha cambiado mucho porque, joder, es que yo al Lama ya te decía antes que es que, o sea, me ha acompañado desde que empecé con el FIFA yo con 5 años. Sí, o sea, ya te digo, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando terminé la carrera, pues tardé 1 año y medio más o menos en
en encontrar algo estable, ¿no? Entre en Marca y a partir de ahí ya he tenido la suerte de esto fue en el 98, pues llevo 27 años sin parar, ¿no? Bueno. Y en ese año y medio en el que, bueno, pues no aparecía nada bueno, hice alguna cosilla que no era de deportes, pero a mí eso no me gustaba, pues me acuerdo que una vez en mi cumpleaños mis padres y mis hermanos me regalaron una foto del Bernabéu y me hicieron unas dedicatorias detrás, ¿no? Entonces, uno de mis hermanos me dijo que ojalá algún día llegues a ser Manolo Lama. Bueno, Manolo Lama es imposible, pero como digo, ahora mismo hago los partidos con Manolo, ¿no? Pero también hay que tener golpes de suerte en la vida. Yo siempre digo que cuando llega una oportunidad, tu mérito es estar en la pole position, que te elijan a ti, pero evidentemente si no hay movimiento, si no hay una necesidad, pues tú no cambias de empresa o mejoras, ¿no? Tampoco quiero dejarme a nadie porque ha habido gente que me ha influido, que me ha marcado, pero a lo mejor sí mi referente en la radio pudo ser Manolo porque yo quería narrar, hasta que ya empecé a hacer micrófono inalámbrico y luego pues gente que me ha ayudado mucho, que me ha dado muy buenos consejos. Esa antigua redacción de Marca era espectacular, eso era una academia andante. Especial recuerdo tengo a Roberto Palomar porque había que ir renovando cada 6 meses hasta que cumplías 2 años de antigüedad y luego ya te hacían contrato. Pues si no por Roberto Palomar, en alguno de esos cortes posiblemente me hubiera podido quedar, ¿no? Hay mucha gente que me enseñó mucho. Y luego pues también en su día Paco García Caridad, que junto con el propio Roberto Palomar y Carlos González, que empezaron a dirigir Radio Marca, pues me ofrecieron a mí la posibilidad de empezar en la radio, ¿no? O sea, esos son golpes de suerte que siempre hay que estar agradecido, ¿no? Y luego pues eso, me trata muy bien, es que me siento muy querido por mis compañeros, ¿no? Pero quizás esa es un poco la gente que más ha influido en mi vida, mi referente Manolo, que luego también fue casualmente el que ya te digo que decidió que fichara por la COPE. Y bueno, pues guardo especial recuerdo a Roberto Palomar, que me salvó la cabeza en mi época de Marca, y luego pues también a Paco, que me eligiera para hacer el Madrid y después la selección en Radio Marca. Sí, este es un concepto, lo que dices, que yo intento transmitir con el podcast, ¿no? Que por eso es la que pase de al final que hagas todo lo que esté en tu mano y luego evidentemente que hay un mini factor suerte, pero si no compras boletos es imposible que te toque la lotería. Eso estamos todos de acuerdo. Bueno, tú ahora actualmente cubres a la selección española y al Real Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que respiras de estar tan cerca siempre de gente tan de élite? O sea, ¿qué valores tú ves en un futbolista? Porque además entiendo que este es otro tema que quería hablar contigo. Evidentemente la comunicación con los jugadores y los equipos ha cambiado un montón con el paso de los años. Me estabas mencionando ahora lo de Vicente Golbos, que eso creo que ahora mismo es más que imposible. En cambio en la selección veo como que sí tenéis un poco más de acceso con ellos, que hacéis entrevistas un poco más individuales. Pero ¿qué consigues captar de ellos? ¿Tú percibes que ha cambiado mucho el ambiente entre futbolistas y periodistas? Muchísimos. A ver, yo parezco un abuelo cebolleta cuando voy al máster de COPE un par de veces al año y les intento hablar de esto a los estudiantes, ¿no? No les quiero quitar la ilusión, por supuesto, pero esto ha cambiado mucho. O sea, esto era un parque de bolas hace 20 años. O sea, tú imagínate, antes entrábamos en el parking donde salían los jugadores del vestuario, donde cogían sus coches para ir a casa. Teníamos todos los días una rueda de prensa, veíamos todos los entrenamientos abiertos, menos el de la previa. Si tu empresa consideraba que era buena idea y que se lo podía permitir, podías viajar con el equipo. No, cuando tú intentabas negociar una entrevista, lo hacías directamente con el jugador. No tenías que mandar un email al departamento de prensa, no tenía que pasar filtros. Ni de gente que trabaja en la comunicación de un jugador como ahora, ni del departamento de prensa, ni de estancias superiores que tienen que levantar el pulgar o bajarlo para autorizar una entrevista, ¿no? Entonces eso era... Bueno, y antes que te contaba, pues los micrófonos inalámbricos estábamos abajo en el césped, en la liga, y podíamos intentar saltar cuando acaba el partido y recoger algún testimonio de jugadores. Ya estamos arriba, encerrados en una cabina. Todo ha cambiado mucho. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el motivo entiendo de que no metan la pata o demás, o qué? Todo es un proceso. Yo creo que tanto las instituciones como los clubes, no pasa solo en un ámbito deportivo, pues quieren manejar la información, quieren filtrar o transmitir la información que ellos quieren, que a ellos les viene bien. Antes no teníamos una cámara en un móvil. Si tú viajas, si el Madrid se ha lesionado un futbolista o es duda para el siguiente partido y vuela con una bolsa de hielo en el tobillo y no quieren que nos enteremos o que se entere el rival,
pues si hay un periodista al lado que le hace una foto y lo cuelga en su cuenta de Instagram, ya está, ha saltado por los aires el secreto, ¿no? Al final es eso. Antes sí teníamos mucho más contacto con los futbolistas. Esto de decir que son tus amigos son palabras mayores, porque que voy a contar de la amistad, ¿no? Yo tengo un concepto más profundo. No es bueno tampoco tener muchos amigos, creo yo, o al final es bueno tener un grupo selecto, pero sí, al convivir con ellos, al conocerte, al poder hablar con ellos, pues sí, oye, los tratabas con respeto, si te los acababas ganando, pues sí podías tener bastante complicidad con ellos, ¿no? Y a lo mejor, pues, era bueno pues a la hora de hacer una entrevista o de muchas cosas, ¿no? Hoy día es más complicado y sobre todo los que van llegando, los nuevos, tienen muy poco roce con los periodistas, viven en una burbuja y prácticamente ni nos ponen cara, ¿no? Sí, es que yo creo que es una vara de medir un poco difícil, claro, porque entiendo la parte de ellos, ¿no? De esto, de controlar su información, de que todo esté más a la orden, pero también es que se deshumaniza tanto a la persona e incluso al deporte, yo creo, ¿no? Porque, joder, luego, pues eso, cuando vais, os dan la oportunidad en la selección española de poder entrevistar a cualquiera, hablas con Morata, que ha pasado, sí, con cualquier futbolista y dices, joder, qué cercano, pero, ¿no? Qué guay, cómo mola. Pero si es que, hombre, a ver, en un momento dado se puede malinterpretar una declaración y el futbolista pues se cabrea, con razón, se encabrona, oye, joder, esto me lo habéis cortado, me lo habéis troceado por aquí y parece que digo esto cuando yo luego te explico a renglón seguido esto, ¿no? Pero yo creo que es que forma parte del circo y que todos salen ganando, ¿no? Hoy día lo que pasa es que, claro, con las redes sociales, un futbolista, si le viene bien a lo mejor que le conozca la afición, tiene 1000 formas de hacerlo. No tiene por qué ser entrevistado por una radio. O sea, incluso en su, yo qué sé, puede utilizar su propia cuenta, ¿no? Antes un jugador, si quería rajar de su entrenador, pues llamaba a un periodista amigo, le daba una entrevista y rajaba de su entrenador. Ahora mismo cuelgas una foto, cuelgas un mensaje en Instagram y todo el mundo lo sabe. No necesitas nada más para pues eso, trasladar eso, ¿no? Que estás cabreado con el entrenador porque no juegas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que hay entrevistas que son deliciosas y que incluso todavía me siguen sorprendiendo. Los clubes ya casi cierran la baraja, o sea, es muy difícil, salvo contadísimas excepciones o favores, que puedas entrevistar, por ejemplo, a un jugador del Madrid, y en esa ventana de las selecciones todavía sí podemos entrevistar a uno, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? O sea, en la selección, ¿por qué son más permisivos? ¿Ahí los clubes dejan de tener más poder de decisión a que un jugador suyo vaya? Sí, pero también a veces tienen su voto. O sea, si por ejemplo hay una circunstancia no sé, negativa en el club, pues a lo mejor el club puede decirle a sus jugadores: no habléis en esta ventana, no concedáis entrevistas, ¿no? Luego también es cierto que si el jugador quiere, le interesa, le apetece, pues también tiene su fuerza de decir: yo quiero hacer esto porque vale, me gusta, ¿no? Afortunadamente en la Federación Española pues todavía tenemos esa ventana en la que tenemos un jugador, ¿no? Que a lo mejor en su club pues ha tenido muy pocas entrevistas o entrevistas oficiales y de repente un día, pues recuerdo por ejemplo entrevistas chulas que hemos hecho recientemente de jugadores que total, sí. como Lamine Yamal, como Nico Williams, como Marc Casado, ¿no? Ahora Cubarsí hace un par de semanas, ¿no? Sí. Jugadores que no han tenido todavía esa experiencia de, sobre todo a nivel nacional, haber hecho muchas entrevistas, pero que luego si tienes un gran entrevistador como es Juanma Castaño, pues le acabas desnudando, le acabas... es que es bueno para él. O sea, tú notas que él se lo ha pasado bien, que se levanta de la entrevista, que te da la mano, te da un abrazo y que te da las gracias. Porque yo creo que se lo ha pasado bien y que al final, oye, pues mucha gente está conociendo a un tío fuera del terreno de juego, fuera del partido, claro, y que para él es bueno, ¿no? Que está fortaleciendo, que está dando a conocer su imagen, ¿no? O sea, yo creo que al final pagamos un poco justos por pecadores. Entiendo que también a veces pues vamos a buscar el titular, claro, y que luego eso juega en contra de los intereses del propio futbolista o del club, pero que en la mayoría de las ocasiones, si vas con buena fe, con buena voluntad, salen entrevistas deliciosas, que es que luego lo notas primero de cómo se ha levantado el jugador de la entrevista y luego un poco ves los comentarios
de la gente o los sí, mensajes no, que llegan, si es que la sensación claro, que te da es buenísima. has descubierto Claro. un tío que a lo mejor le llevas viendo, pues en el caso de Cubarsí, que lleva jugando pues año y medio en el Barça, que bueno, que evidentemente ya le conoces como futbolista, pero que sabes pocas cosas de su vida, ¿no? Y a mí me parece Es un chico maravilloso. increíble. Sí, sí, además yo creo que es importante diferenciar el tipo de entrevista que se puede dar a un futbolista, porque no es lo mismo cuando lo hacéis a pie de campo en los descansos, cuando están luego en rueda de prensa o tranquilamente, como hacéis, por ejemplo, con esto de la selección, o cuando van alguien al partido de COPE, o van a un podcast y tal, que ahí están mucho más relajados, es una conversación más distendida, no son respuestas de preguntas rápidas, que sí que puede pasar. Y lo que me extraña es que no den acceso a ese tipo de entrevista donde sí tienes tiempo de sobra para hablar tranquilamente, porque efectivamente las que son a pie de campo, así un poco más rápidas y más, como son respuestas relativamente cortas, pues ahí se pueden malinterpretar cosas. Pero cuando tú tienes una conversación larga, que puedes explicarte bien. ¿Sabes lo que pasa también? Que cuanto más entrevistas hay, más posibilidades hay de que alguien se equivoque. Sí. Mismamente el otro día, por ejemplo, lo que dijo Lunin, que a mí me parece... No le doy mucha importancia, pero claro, ya dice eso para favores arbitrales. Y entonces ya, claro, ya la han liado porque eso se hace viral, salen todos los medios, entonces ya hay un jugador que parece que reconoce que le han beneficiado o que le ha beneficiado en este partido el árbitro del Madrid. Entonces, el club también intenta protegerse porque, claro, si hay alguien que se equivoca o si hay alguien que lanza un mensaje en contra del grupo, de pues eso, un jugador que a lo mejor se sale un poco del carril, que está harto y que raja de su entrenador, pues eso evidentemente no suma, ¿no? Claro. Entonces lo que se intenta es que todo sume y que a lo mejor, injustamente creo yo, pues acaben pagando justos por pecadores, ¿no? Y que, o que todos... También el periodismo ha cambiado ahora, antes había mucho más acceso a las entrevistas, los programas pues incluían muchas más entrevistas que ahora a lo mejor hay demasiada tertulia, pero porque hay que rellenar un contenido de tanto de páginas como de minutos de radio, y si no podemos acceder a los protagonistas, pues hay que inventarse cómo solventar el programa. Un futbolista que te haya maravillado primero en la vida de todos los que han pasado y uno reciente. ¿Hablas a nivel personal, a nivel deportivo, a nivel futbolístico? Sí. Pues a nivel futbolístico yo soy más... Vacilo bastante con mis compañeros porque a mí siempre me gusta más el jugador obrero que la estrella. Que te guste la estrella es muy fácil. Es muy fácil, ¿no? Que te guste Cristiano Ronaldo, que te guste Mbappé, pues es muy fácil, ¿no? Pero yo siempre me he identificado con el jugador currante, ¿no? Con el jugador currante que es indispensable para el equipo. ¿Un Gravensen, por ejemplo? No tanto, no te pases. Un poco más de... Vale. Pero, por ejemplo, me gusta mucho Valverde. A mí actualmente me parece un futbolista espectacular, que le da mucho al equipo, que donde le pongas, juega. O sea, es que de lateral ha hecho unos partidos impresionantes. Luego la zancada que tiene, lo que ayuda al equipo, el disparo que tiene. Quizás de lo actual... me gusta mucho Valverde. Y de atrás, pues me identifico mucho en general con los jugadores de la selección española y quizás a lo mejor con los pequeñitos, ¿no? Hurgué un poco ahí en un libro que escribí de la selección, que se llama Los secretos de la Roja. Un poco esa transformación, ese cambio de mentalidad que antes los jugadores españoles, que no suelen ser muy altos, miraban un poco con envidia y casi con miedo a los alemanes, porque eran más altos, o a los italianos porque eran más guapos y un poco más altos y llevaban el pelo engominado, ¿no? Y al final un poco también por el trabajo que se hizo en la federación, me acuerdo mucho siempre también de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque, que también trabajaron con la cantera, les acabaron inculcando pues de que por ser más pequeños no eran peores, o meterle en la cabeza a los centrocampistas que también tenían que tirar a portería y que también tenían que meter su ración de goles, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que antes se miraba a Lampard y a Gerrard con mucha envidia, pero Luis Aragonés les empezó a decir a Iniesta, a Silva, a Xavi que también tenían que marcar goles y cada vez iban subiendo más los dígitos, ¿no? Quizá me identifico mucho con esa selección española que nos hizo campeones del mundo. Decirte uno... pues es complicado. Me gusta mucho también Puyol, ¿no? Por la raza, Sergio Ramos, ¿no? No hablo de, o sea, lo que transmitían, la casta y la sangre que transmitían en el campo, ¿no? Eso me gustaba un poco mucho. Lo que mencionábamos antes de Pepe en la radio, pues estas figuras que hay en el fútbol que dices,
Vale, que esté aquí me transmite algo. Luego fuerte. del Bosque les define como líderes silenciosos también, un poco a esos futbolistas que a lo mejor no acaparan las portadas porque no meten los goles, pero que son muy importantes para el grupo, ¿no? Por ejemplo, él tiene mucho cariño a jugadores como Capdevila, que fue campeón del mundo con la selección. O él dice, habla muy bien siempre de McManaman, de Jeremy, de César, de jugadores que a lo mejor no eran ni titulares indiscutibles. Bueno, hace poco estuve coincidí en una comida con Del Bosque y decía, ese Jeremy se sentaba en la mesa, Jeremy sabía bastantes idiomas, dice, y en la mesa mandaba él, dice, nosotros no lo sabían, pero en la mesa se hacía lo que él quería, ¿no? Sí. Siempre me han llamado la atención ese tipo de jugadores, ya te digo que no es ser de Mbappé muy fácil, porque posiblemente sea el mejor o uno de los mejores, pero ya te digo, a mí, no sé, a día de hoy me gusta mucho Albert. Sí, bueno, yo por ejemplo soy del Madrid abiertamente, tengo ahí la bola de Zidane puesta siempre, por lo que representa, ya no porque fuera un gol del Madrid, pero hay jugadores como Ronaldinho, que es verdad que tú ves la imagen de Ronaldinho y es que se te viene una sonrisa. Sí. O sea, es que al final disfrutar del fútbol también creo que es un básico, y quitarte las camisetas de saber valorar que cualquier jugador que tiene algo especial, pues da igual de qué equipo sea. Me he olvidado de Modric también, que es un futbolista... Kroos, es que claro, sí, es que, a ver, hay muchos. Pero realmente. Sobre todo, me llama mucho la atención el futbolista que sea por ejemplo, Puyol o Modric, ¿no? O sea, tipos que evidentemente pueden llevar el brazalete de capitán del eterno rival del equipo del que tú eres seguidor, y que no les sirven en ningún... Que no les sirven o incluso en les estado. Aplaudan. Eso es, sí. O sea, Iniesta cuando se retiró, salvo en San Mamés, ¿no? La piel de gallina, o Modric o Puyol, o sea, eran tíos que eran tan respetados por todos, ¿no? Que encarnaban los valores del deporte, el respeto al rival. Totalmente. Eso es un asunto que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que me gustan o me llaman la atención los jugadores que por su forma de actuar, por el respeto que transmiten, siempre son aplaudidos en todos los estadios. Sí, pues ahí coincido contigo. Y bueno, me gustaría pasar así un poco de soslayo, tampoco vamos a profundizar mucho porque sé que aquí hay mucho alboroteo, pero el tema árbitros, ¿no? Que ahora mismo estás el tema así un poco alborotado. Solo me gustaría hablar contigo de temas principales que crees que se podrían simplemente mejorar. Que yo, por ejemplo, creo que ya más allá de si VAR, no VAR, polémicas aparte, justo lo que venimos hablando un poco también de los clubes y la selección, de la comunicación. O sea, ¿por qué hay ese hermetismo con esta gente que son como... les tienen como encapsulados como si fuesen extraterrestres? Y yo creo que hablando se entienden las personas, ¿no? Cuanto más comunicación hubiera... Sí, pero yo creo que tampoco puede salirte un árbitro después de un partido y reconocerte abiertamente que se ha equivocado. No, pero igual buscar la forma. Yo no digo que tenga que ser como uno más, sino buscar la forma. Que, sí, ahora creo que he oído... A ver, a mí el tema arbitral me cansa un poco. O sea, yo entiendo que hay mucho en juego, que si aprietas a lo mejor sacas beneficio, pero yo esto de conspiraciones y tal, hombre, también el caso Negreira me ha hecho ser menos inocente, ¿no? Aquí hay tomate, ¿no? Aquí ha pasado algo, aquí alguien ha fumado, ¿no? Pero esto de pensar que los árbitros van a pitarte en contra porque sí, o estos vídeos preventivos que puede hacer, por ejemplo, el Madrid, yo no lo comparto, ¿no? Yo creo que el árbitro es un profesional que lo quiere hacer bien, ¿no? Y que siente mucha presión. Que algo hay que hacer, que hay que mejorar la estructura, que hay que sentarse y darle una vuelta a esto, posiblemente. El VAR, pues el VAR ha cambiado el fútbol. Yo creo que inicialmente se concibió para algo muy concreto y que al final te pierdes. O sea, te sientas a ver un partido a veces y casi te cansas, ¿no? O no lo entiendes. O no lo entienden, ¿no? Decir, joder, yo viendo fútbol toda la vida y cubriendo un montón de partidos y no sé qué están viendo, o cuándo se puede ir, o cuándo no, a veces se va, y por qué que fue la semana pasada ahora no va al VAR, quién manda más, el de arriba o el de abajo, no sé. Algo hay que hacer, ¿no? O ahora he oído también que los árbitros, eso creo que lo vimos en la final de la Intercontinental en Doha, el año pasado, también va a decir, para que por megafonía lo escuchen los aficionados, cuando lo haya visto, por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Sí. Hay que darle una vuelta, hay que hacer el fútbol más fácil, más comprensible, pero me cuesta, o sea, yo hasta erradicaría el VAR,
o solamente lo dejaría para esos errores grotescos o groseros. Pero es que creo que ha tomado demasiado protagonismo y que la hoja de instrucciones cada vez está más difusa de un deporte que todos entendíamos perfectamente, con errores, hasta hace unos años. Sí, o sea, yo creo que el VAR... La verdad que tengo mis dudas, ¿eh? No sé si estoy a favor o no. Yo tampoco lo entiendo muchas veces. Creo que es justo, pues, cuando sí se traza estas líneas de fuera de juego y demás. Luego ya, al final, cuando es que tiene que interpretar el árbitro una jugada, pues da igual que haya sido en directo con el VAR, porque al final hay las mismas confusiones. Pero yo voy más a eso, ¿no? Que me encantaría poder tener algún tipo de comunicación con los árbitros ya no de explicación en concreto de algo, sino... pues no sé, es que no, la verdad que habría que darle muchas vueltas de cómo... Pero sentirlos un poco más cercanos, que no parezca como que mira, ahora... se lía o no se lía y desaparecen. Y es como, joder. Sí, a lo mejor esto de que el árbitro pueda decir por qué ha pitado algo al público, me parece un gesto de cercanía, ¿no? Creo que, pero yo no veo... Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando y llegué a colarme para hacer algún trabajo en el Estadio Santiago Bernabéu, que los árbitros daban rueda de prensa después de los partidos. ¿Ah, sí? Sí, yo me acuerdo de eso. Yo creo que eso no es bueno. O sea, claro, si te has equivocado, al final la gente se radicaliza, ¿no? Sí, Oye, sí, pues sí. todos somos humanos, se ha equivocado. Hay veces que dice, pero bueno, ¿y los del VAR qué están haciendo? ¿Y esto cómo no lo han corregido, no? Pero me parece bien que dé esa explicación de por qué he pitado esto, pero ya está. Y ruedas de prensa y tal, pues bueno, pues sí, también empieza a ser o ha sido habitual. Veremos a ver ahora si hay cambio en la estructura arbitral, en el comité técnico de árbitros, pero bueno, también ha sido habitual o viene siendo habitual que los árbitros aparezcan en programas de radio, de televisión y que se ponga cara a ese árbitro y bueno, pues al final te des cuenta de que es una persona humana, que no es un robot. Total. Y acabas de tocar una palabra que me ha recordado un tema que igual lo vamos a tocar muy breve, que es el tema de la crispación, ¿no? El fútbol es una de las pocas cosas que hay en este país, y yo creo que a nivel mundial, que tiene mucha pasión, pero es muy fuerte, ¿no? O sea, es como... tiene ahí sus pros y sus contras de esa pasión. Claro, hay una crispación en los estadios y gente que se le va la olla. O sea, es increíble que hay gente que en cuanto se sientan familias con la camiseta rival que no pueden ni celebrar sus propios goles. Y a mí me parece una cosa tremenda. O sea, yo no sé hasta qué punto... entiendo que el fútbol siempre ha sido así, lo entiendo, pero no entiendo que sea así. O sea, yo es que no sé cómo la gente vaya a soltar sus crispaciones y sus chorradas y que no podamos disfrutar como hace la gente de la Real Sociedad y el Bilbao, que eso es una maravilla verlo y que ya es... No sé, ¿cómo se te ocurre que podríamos cambiar esto? Es difícil, es que esto ya no es solo fútbol, esto es la sociedad. Claro, ¿no? es educación. Y te iba a poner el mismo ejemplo que has puesto tú, ¿no? En los derbis vascos casi siempre todo sale bien y la gente se mezcla con la camiseta y... Qué envidia, macho. Y da envidia. Sí, no sé, mi hijo, por ejemplo, no es muy futbolero, pero si me pidiera ir al fútbol, no sé si le llevaría. No sé si le llevaría porque a veces No lo entiendo, claro. yo no voy mucho al fútbol que no sea trabajar. O sea, no me puedo mezclar voy a cubrir el partido, pero no suelo ir mucho a otros estadios a ver partidos, ¿no? Suelo verlos por televisión. Pero a veces que he ido, tengo la sensación de que esa sensación que tú me dices, ¿no? Gente que traslada, pues no sé, a lo mejor a lo mejor hablan poco en casa durante la semana y van ahí a desfogarse o a chillar o a insultar con niños delante, con sus hijos delante, o que, hombre, si hay alguien que te está faltando el respeto, entiendo que saltes, pero lo que tú dices, ¿por qué no puede ir un aficionado con la camiseta de su equipo tranquilamente a ver un partido de fútbol? Ya no te digo a increpar, por supuesto, ni a insultar, ni a provocar a la afición local, ¿no? Pero no sé. Yo no sé. Es un problema de educación. Sí. El fútbol también es un deporte que levanta muchas pasiones, ¿no? Es un deporte muy imprevisible que bueno, pues, que te hace estar ahí pegado a la televisión o a la radio, nervioso, que te pone nervioso, ¿no? Que te excita. Y a lo mejor pues esa subida de temperatura de tu cuerpo, porque estás nervioso, porque no sabes cómo va a terminar la película, pues te hace, no sé, sacar tus peores... Pero al final es educación, porque... Claro, Miguel, yo creo que es un problema de educación. Mira, yo soy futbolista y aunque he estado a 180 pulsaciones, yo no he dicho hijo de tal a nadie nunca. Pues te puedes enfadar y te puedes crispar, pero tienes una educación que
que llegas hasta un límite, ¿no? Y, por ejemplo, es imposible comparar los deportes, ¿no? Pero, joder, ves en el tenis, anda, que un partido de Rafa Nadal de 6 horas o 5 horas y media contra quien sea, que tiene las pulsaciones a 1000 porque gana el punto, y si lo gana el otro tampoco me pongo a insultarle como si fuese... Pero es un problema de educación. Yo creo que es como el racismo también, ¿no? O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Que no lo entiendo. O sea, pero tenemos que ir aprendiendo y bueno, intentar inculcar a nuestros hijos el respeto a los demás, pero no sé si algún día... Y sanciones muy duras. Mira, yo te contaba antes que vivo en el extranjero, en Australia estuve 2 años y ahora voy a tener ahí una etapa en Dubái también, y he venido de allí recientemente. Y claro, allí hay un montón de seguridad y demás, ¿no? Que puedes tener la casa literalmente abierta, los coches están abiertos, o sea, a nadie se le pasa por la cabeza robar, ¿no? Claro, es por un mix de cosas. Primero, por unos valores de educación, cultura, respeto y demás que tienen impregnados de porque sí, y también porque hay unas sanciones durísimas. Comentaba en otro podcast que me contaron que la primera sanción en Dubái por ver el móvil mientras conduces son 2.000 euros y la siguiente vez que te pillan es una semana en el calabozo. Entonces, claro, todo te incita a portarte bien, a que vaya guay las cosas. Y además, en concreto, Australia es un país súper liberal. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no te salgas de estos... O sea, que tampoco es que sea una inquisición, pero hay unas medidas muy duras para... Y eso al final lo que reconduce es a que la gente, pues, se comporte y punto. Y yo creo que son las medidas que al final hay que tomar con esta gente, pues si no es imposible. Bueno, vamos a pasar a la parte final del podcast, que siempre hago con todo el mundo, que son unas preguntitas rápidas y a ver qué te salen, ¿vale? ¿Tu mayor miedo? No llegar haciendo radio a la jubilación. ¿Qué le dirías a tuyo de hace 10 años? No cambies, sigue así. ¿El mejor consejo que te han dado? Valorar las cosas, o sea, darle valor a las cosas, darle el valor que tienen las cosas, y eso me lo enseñaron mis padres. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? Pues bañarme mucho en la playa. Me gustaría jubilarme fuera de Madrid, viajar mucho con mi hijo y tener mucha salud. ¿El día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida, cuando nació mi hijo. Una entrevista soñada que no hayas hecho. Una entrevista soñada que no haya hecho. Un personaje que digas, guau, me fliparía poder tener la oportunidad. Joder. Claro, es que tú tienes la suerte de que ya has entrevistado a muchos y... Sí, pero... y se te o sea, agota. te iba a decir que me gusta la gente como Ancelotti, por ejemplo. Creo que no es solo un gran entrenador, sino que es una persona de la que se puede aprender mucho. Pero como vino en su primera etapa una vez al programa, en esta no ha sido posible. ¿Ah, sí? Ah, pues no lo recuerdo yo. Sí, antes sí. Antes Ostras. sí. Estuvo en 2014, por ahí, en su primera etapa, sí pudimos entrevistarle. Qué bueno. Así que, bueno, te voy a decir Ancelotti, por ejemplo. Si tuvieses que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Constante. ¿Y un propósito para 2025? Que no me duela la espalda. ¿Tienes mucho dolor? Sí, tengo ahí... A veces me duele bastante y estoy trabajando para que mejore. Muy bien, pues nada, ya como hago con todo el mundo, primero darte las gracias por venir de nuevo, ha sido un autentísimo placer. Ojalá podamos grabar en el futuro otra vez y te dejo que mires a cámara para que a la gente que le mandes el mensajito que quieras y le recuerdes el haz que pase. Si es tu sueño, si lo tienes claro, tienes que ir a por ello. No lo dudes, nadie te puede quitar eso de la cabeza. A mí, por ejemplo, hace muchos años no pude continuar unas prácticas en un medio de comunicación, pero me dijeron, no pasa nada, no te preocupes, si tampoco tienes voz para hacer radio. Bueno, pues afortunadamente llevo 27 años haciéndolo, así que yo cumplí mi sueño. Tengo mucha suerte, he luchado mucho, he peleado, no te voy a engañar tampoco. Ahora mismo los medios de comunicación no están en su mejor momento, pero insisto, si lo tienes claro, peléalo, haz que pase.